Hola a todos, bienvenidos a este tercer Congreso Iberoamericano de Medicina Tradicional China y Acupuntura Online. Para mí es un placer que me hayan invitado a estar aquí a dar esta ponencia, me hace muchísima ilusión. Mi nombre es Nuria Brull, soy licenciada en Psicología, máster en Psicología Clínica y Psicoterapia y soy técnico superior de Medicina Tradicional China por la FEM, la Fundación de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa. Además, soy docente en dicha fundación. Voy a compartir pantalla para... Vale, perfecto. Yo me pongo un poquito más arriba para que no os moleste. Muy bien. Veréis, cuando me ofrecieron el ser ponente en este congreso y dar esta ponencia que os voy a dar ahora, la verdad es que pensé en hacerla sobre cómo mejorar salud aumentando tu energía sexual con medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque una de las cosas que llevo observando ya hace bastantes años es que, en general, el nivel de nuestra libido ha bajado considerablemente. Y es algo que me llama mucho la atención, porque me llama mucho la atención el tema de que no se hable tanto de cómo mejorar nuestra salud teniendo en cuenta esta poderosísima energía. Es decir, los acupuntores solemos hablar, evidentemente, de acupuntura, de todo lo que la medicina china nos aporta, acupuntura, moxa, ventosas, alimentación bioenergética, fitoterapia, etcétera. Hablamos de eso, ¿no? De la importancia de una buena respiración, de la importancia de mantener el yin y yang equilibrados, de tener un buen chi, de la alimentación, por supuesto, de una buena fitoterapia cuando nos hace falta, pero no solemos hablar de la energía sexual y es una parte importantísima para la salud. De hecho, algo que me encanta es que en general, en Oriente, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, no ha habido un tabú en hablar sobre sexualidad. De hecho, ya los taoístas hablaban sobre sexualidad y formaba parte de la salud de las personas. De hecho, la filosofía taoísta en cuanto a la sexualidad tiene muchísimo que ver con todos los fundamentos de la medicina tradicional china. Tenemos, por ejemplo, ese maravilloso libro llamado Kama Sutra, en donde todos cuando oímos la palabra Kama Sutra nos viene a la mente posturas sexuales, pero en realidad es un libro maravilloso en el que uno de los capítulos habla sobre las posturas a la hora de hacer el amor, pero el resto del libro es sobre cómo llegar al clímax, cómo mantener el clímax. Bueno, de hecho, hablan sobre cómo tener un buen escenario, es decir, poner música, poner velas, bañarnos, estar perfumados, o sea, cuidan todo el escenario antes de llevar a cabo una relación, una buena relación sexual. En cambio, en Occidente es todo lo contrario. El sexo a lo largo de los siglos siempre se ha visto como algo tabú. Incluso si hacemos un recorrido a lo largo de los siglos, sí, podemos ir, por ejemplo, a la antigua Roma o a la antigua Grecia. En la antigua Roma se hacían esas bacanales, ¿no? Esas orgías tan famosas, sí, es verdad. Pero aún así, si rascamos por ahí, había muchísimo tabú. La mujer estaba relegada a un segundo plano. Era como una visión del sexo solo como procreación. Vale, eso está bien, es decir, hay una parte importantísima en nuestro ADN, en nuestra biología, en la que el sexo es para procrear, para que la especie no se extinga y tener descendencia. Es decir, tenemos el instinto de supervivencia, que es no solo yo no quiero morirme, sino que además también tenemos el instinto de la supervivencia de la especie y para ello tenemos que tener hijos, ¿no? Para que no nos extingamos. Seamos o no padres, ¿eh? Luego es algo que tenemos en nuestro ADN. Pero estaba en Occidente siempre ha estado muy relacionado con esto. En cambio, en Oriente ha estado muy relacionado con el placer, con el disfrute y sobre todo con la buena salud. Claro, evidentemente como también hacían que la gente procreara, sí, sí, todo esto está bien. A nivel biológico también su función estaba, pero estaba muy encauzado a eso, a una buena salud. Por lo tanto, es algo es una filosofía que me encanta. Bueno, de hecho, yo soy una enamorada de la medicina tradicional china, si no, no lo hubiera estudiado y no la ejercería, ¿eh?
pero es que me gusta muchísimo esta visión que tienen del sexo desde la medicina tradicional china y ya desde el taoísmo, ¿no? Y desde hace millones de años. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ver cómo podemos aumentar esta energía sexual, vamos a ver cómo veían antiguamente los antiguos médicos, incluso vamos a partir del taoísmo, ¿no? De cómo se veía el tema del sexo en general. Fijaros, ¿qué decimos en medicina china? En medicina china decimos que para tener un buen equilibrio energético, es decir, para tener una buena salud, tenemos que coger la energía de tres sitios diferentes. Una es del cielo, que esa energía nos entra a través del punto Du Mai 20, que es el punto más alto en el cuerpo humano, mediante la meditación, por ejemplo. En términos del siglo XXI, lo que nos están diciendo es que tenemos que vivir con el mínimo estrés posible, porque el estrés no es bueno. Entonces, intentar coger esta energía mediante la meditación, mediante el Qigong, estas disciplinas, ¿no? de respirar y mantenernos en calma. No hacer que nuestro Shen, que nuestra mente se divague, sino que estemos en calma. La otra energía importantísima es la energía de la tierra. La energía de la tierra la cogemos mediante los alimentos. Sí que hay alimentos que cogemos del mar, ¿eh? Como es todo lo que tiene que ver con el pescado, pero bueno, ya me entendéis. Es a través de la tierra que cogemos esa energía tan beneficiosa para nuestra salud. Y la tercera energía es la energía sexual. La energía sexual no solo mediante las relaciones sexuales, que es en lo que sí me voy a explicar en esta ponencia, sino yo creo que lo podemos extender y a todas las relaciones, es decir, tener buenas relaciones nos hace felices. De hecho, uno de los últimos estudios que Harvard ha publicado, Harvard, la Universidad de Psicología, que es la más importante a nivel de psicología del mundo, fue un estudio que además duró como 80 años, un estudio muy, muy longevo. Es decir, cogían a personas, al principio habían un montón de personas que participaron en este estudio, a lo largo de los años por el camino muchas personas se fueron apeando, pero se les iba haciendo una serie de preguntas cada X tiempo y una de ellas no, todas iban dirigidas a saber si eran personas felices y qué les hacía feliz, qué les llenaba en la vida. Y al final la gran conclusión a la que llegaron es que lo que realmente, realmente nos hace felices es tener buenas relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, el tener un mal día y poder contar con alguien, el tener buen día y ir a tomarte una copita de vino y echarte unas risas, eso es lo que nos hace felices. Y, por supuesto, el tener una buena vida sexual. Por lo tanto, el equilibrio energético, según la medicina tradicional china, sería coger estas tres energías tan importantes. Y en esta ponencia me voy a basar en la energía sexual. Vamos a hacer un recorrido. Vámonos a la antigua China. Fijaros qué dibujos tan bonitos, hacían. Como es lo que os decía, como nunca han visto el sexo como algo tabú, hacían estos dibujos tan maravillosos. Luego veremos más. La antigua China concebía el sexo como necesidad básica del ser humano, como respirar, como comer, como tener hambre. Y lo usaron para mejorar la salud e incrementar el placer, creando técnicas de desarrollo sexual. Las artes de la alcoba ya son escritos, fijaros, de hace 4000 años, donde ya se enseñaba todos los beneficios de tener una buena vida sexual. Los textos médicos antiguos detallaban el beneficio mutuo de la unión sexual, ya que representaba la analogía del yin como parte femenina y del yang como parte masculina en el cuerpo, llegando a considerar el celibato incluso peligroso para la salud. Durante la dinastía Han se encontraron manuscritos sobre el arte de nutrir la vida o técnicas de longevidad que incluyen los tres primeros manuales sexuales conocidos, utilizados ampliamente después del final del periodo Han y cuyo objetivo era promover la práctica sexual para mantener la salud, la longevidad y cultivar la vida espiritual. Fijaros, estamos hablando de 4000 años. Las ideas sobre sexo saludable también aparecieron en los debates de las 100 escuelas. Estamos hablando del siglo III antes de Jesucristo, en el texto clásico que registra las enseñanzas del filósofo Mencio y donde se explica que el apetito sexual
es de naturaleza humana y por lo tanto es innato en el ser humano. Aparte, antes os lo decía, es decir, forma parte de nuestra biología. Tenemos el instinto de supervivencia, por eso yo no me quiero morir y por eso como para no morirme, porque necesito comer. Y tenemos el instinto de supervivencia de la especie. Y ya es solo que no nos maten a todos como grupo, sino también el perpetuar esa especie para que no se extinga mediante el procrear y tener hijos. Por lo tanto, es algo que tenemos en nuestro ADN, en nuestra biología. El emperador amarillo Huang Ti buscó el consejo de Sunu Ching, lo pronunciaré mal, lo siento, la muchacha sencilla, quien le enseñó los secretos para restaurar su vitalidad, beneficiar su salud física y mental a través del sexo, desarrollar su energía sexual y abordar mejor las necesidades sexuales de una mujer. Esto lo veremos ahora más en profundidad, el tema del yin, del yang y, y- y el tema del por qué. El por qué era importante abordar mejor las necesidades sexuales de una mujer. Muy fácil, porque el sexo es una relación maravillosa entre agua y fuego. Los hombres son más fuego, más explosivos, por lo que llegan muy rápido a excitarse, llegan muy rápido al clímax. En cambio, las mujeres somos más yin, los hombres son más yang, las mujeres somos más yin, por lo tanto, más agua. Y el agua cuesta más de calentar. Tú cuando pones una olla en el fuego llena de agua, ese agua le va a costar unos minutos empezar a calentar y llegar a hervir todavía más. Por lo tanto, ellos ya veían que esto pasaba y ellos ya veían la importancia de que la mujer estuviera sus necesidades más cubiertas para que ese agua llegara de una manera natural a hervir y mantenerla en ebullición, es decir, mantener a la mujer en este clímax sexual eh, eh, para llegar al orgasmo. Pero sobre todo para ellos, ya lo vamos a ver, es muy importante que el encuentro sexual no sea rápido. Para ellos es como slow love, es todo muy lento, que también fijaros que el tantra nos dice mucho esto, ¿eh? En el tantra las relaciones sexuales son lentas, porque lo que tenemos que hacer es incrementar esa energía, no una aquí te pillo, aquí te mato, que eso no llega a nada y aparte la satisfacción es muy corta, 10-15 minutos y ya está. No, es alargar digamos, ese coito, ¿eh? Y sobre todo alargar el placer para que esa energía se vaya incrementando. Los manuales sexuales fueron muy importantes, sobre todo a finales del periodo imperial, ya que en ellos se daban instrucciones detalladas a los hombres sobre cómo llevar a una mujer al orgasmo, lo que os decía, junto con recetas para facilitar erecciones de soporte, pues se sabía que una vez alcanzado ese estado, ese clímax, las mujeres liberaban energía yin, lo cual era beneficioso para la salud masculina. Por lo tanto, no solo era preparar a la mujer para llegar al clímax, sino también el hombre mantener esa erección durante todo este tiempo y no, de alguna manera, no llegar a eyacular, sino no perder esa erección. Durante la dinastía Tang, la sexualidad se consideraba una rama reconocida de la ciencia médica y la mayoría de los manuales médicos contenían una sección dedicada especialmente a las artes de la alcoba, que además circulaba libremente por todo el público. Eso que os decía, es que no había ningún tipo de tabú, eh, eh, como lo que no ha sido en Occidente. Y ojo, hoy en día también, porque hoy en día creo que estamos en un momento en el de más liberación, donde podemos encontrar vídeos sexuales en Google, pones cualquier cosa, yo qué sé, follando con mi vecina. Perdona que lo diga así, es que suelen ser bastante, con un lenguaje bastante soez, pero y podemos encontrar muchísimos vídeos. Es decir, estamos en un momento donde la pornografía está al alcance de la mano. Pero no se sigue hablando de sexo, sigue siendo un tabú. Es decir, cuando quedas con unos amigos les preguntas cómo les va, pero no les preguntas, ¿y tu vida sexual? ¿Eres feliz sexualmente? Es algo que no se suele preguntar. Yo, por ejemplo, en consultas sí que lo hago con mis pacientes, porque para mí es importantísimo, es una parte importantísima de la salud, pero sigue habiendo mucho tabú a nivel sexual hoy en día, ¿eh? En cambio, fijaros, ¿no? Ya hablamos del año 618 después de Cristo, ya se hablaba abiertamente sobre sexo y habían estos dibujos tan bonitos que luego os enseñaré más, donde circulaba libremente para todo el público.
Hacia el siglo VIII, los taoístas concentraron sus propuestas sobre longevidad y salud del hombre en no dejar escapar el semen y en las mujeres en no dejar escapar la sangre, ya que consideraban ambas sustancias materia prima y que si se transmutaba lograban la inmortalidad. Los órganos sexuales eran descritos como, fijaros qué bonito, ¿eh? El pene se llamaba tallo del jade y la vagina se llamaba portal de jade. El orgasmo femenino era llamado marea alta hilando la seda, como llamaban a una de las tantas posturas sexuales, reforzando así la idea de que el sexo era algo natural que debía despertar alegría, romance, libertad, emoción y humor. O es un disfrute. Y es que es así. Es decir, del mismo modo, lo que os decía de que biológicamente comemos para no morirnos y tenemos relaciones sexuales para perpetuar la especie, la naturaleza nos ha puesto un bombón. Nos ha puesto el bombón de que la comida es un placer y está buenísima y disfrutar de un buen plato de comida es maravilloso, pero es que el sexo también es un bombón, es algo súper placentero. Por lo tanto, ya fijaros que para ellos era muy importante el vivirlo desde aquí, desde la alegría, la emoción, desde pasar un muy buen rato. Y contra más tiempo estabas teniendo sexo, es decir, lo que os decía antes, que no fueran 10-15 minutos, sino contra más tiempo estemos en el coito y más tiempo estemos en este clímax antes de llegar al orgasmo, mucho mejor, porque más lo vamos a disfrutar. Claro, vamos con el taoísmo, que es de donde parte toda esta filosofía. Fijaros que el taoísmo ha influenciado de una manera profunda la medicina tradicional china. Los fundamentos de la medicina tradicional china vienen no solo de la observación de la naturaleza, que por supuesto, sino también vienen de la filosofía taoísta. La sexualidad es, para el taoísmo, una herramienta más para alcanzar el Tao. Entendían la sexualidad como un medicamento. Se consideraba un método valioso para obtener salud, longevidad, perdón, y realización espiritual, y era practicado con muchísimo respeto. Es decir, tenían en cuenta todas las circunstancias y tenían en cuenta cómo se tenía que tener una buena relación sexual. Durante el acto sexual se interactúa con la energía sexual, el Qing Chi, que luego os hablaré más de esta energía, que es un tipo de chi muy potente que se almacena en el esperma y se almacena en los ovarios, en el caso de las mujeres. Fijaros, con los dibujos tan bonitos, yo os voy poniendo a lo largo del PowerPoint para que los veáis porque es que a mí me parecen preciosos. La práctica sexual taoísta consiste en que las mujeres reabsorban sus secreciones sexuales y los hombres eviten la eyaculación para preservar esta energía y obtener todos los beneficios de salud. Era una ceremonia sagrada, totalmente estudiada, totalmente mimada. Se mimaba todo el escenario, todo. Un poquito lo que os decía antes, ¿vale? Fijaros, el acto sexual es yin y yang, es decir, es la unión entre yin, que es la parte femenina, y yang, que es la parte masculina. Y es una relación súper bonita entre el agua y el fuego. Y es lo que os decía antes, el agua le cuesta más llegar a hervir, ¿no? Entonces, sobre todo, hay que estimular más a la mujer para que llegue a ese estado de clímax, en esa ebullición, y así mantenerlo durante toda la excitación sexual. Ojo, cuando hablamos que es una unión entre yin y yang, también estamos hablando de parejas homosexuales, porque, por ejemplo, yo soy mujer, evidentemente yo soy más yin que yang, pero en cambio yo comparada con otra mujer, a lo mejor soy más yang comparada con esa mujer. Pues en el caso de las relaciones homosexuales pasa exactamente lo mismo. Una parte de la pareja es más yang y la otra parte de la pareja es más yin. Por lo tanto, esto se da absolutamente igual, hablando tanto de relaciones heterosexuales como homosexuales, se da exactamente igual. El objetivo de la práctica sexual taoísta es lograr la unión de los tres tesoros. Luego hablaremos de los tres tesoros, Claro, los antiguos taoístas, de alguna manera, lo que ellos veían es que lograr una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza a través del sexo también, o sea, el sexo también significaba lograr esta relación y esta unión del hombre con la naturaleza para alcanzar la unión total con el Tao y la longevidad, que al final es lo que ellos querían, ¿no? Ser lo más longevos y sanos posibles.
El Suguen incluye varios capítulos en que se expone la conexión entre sexo, salud, medicina y longevidad, explicando que cualquiera que siga estas reglas vivirá una larga vida, mientras que quien las viole generará enfermedad. Por eso se enseñaba a no tomar alcohol como una bebida normal, a no tener relaciones sexuales en estado de intoxicación, a ser prudente en la vida diaria y a seguir las leyes del yin y del yang. Fijaros, ¿eh? Vale, vamos a hablar de los tres tesoros, ¿eh? Los tres tesoros son estos tres estados de condensación de la energía. Hay el Shen, que es el aspecto más sutil, que tiene que ver con la mente, tiene que ver con todas las emociones. El Qi, que es la energía que nos mueve. Y el Jing, que es la materia, es la esencia. El Shen. El espíritu Shen es el conjunto de funciones psíquicas y espirituales que permiten el funcionamiento del organismo. Es la energía espiritual. Además, son las 5 almas. Por ejemplo, yo como psicóloga es lo que más trabajo en consulta, estas 5 almas. Mirad, veis arriba a la derecha, ¿vale? Que un poquito la explicación es que me parece una metáfora súper bonita, ¿no? Si tenemos una vela encendida, la cera sería el yin, la esencia, el chi es digamos, la llama, y en cambio el shen es lo que la llama irradia, ¿vale? Bueno, pues los 5 Shen o los 5 almas son dentro de los cinco, de las cinco vísceras, de los 5 órganos, todos los órganos dentro de la esfera funcional de cada órgano, que ya sabemos en la teoría de los 5 elementos, que un órgano no solo tiene la función médica per se en el cuerpo, sino que tiene toda una esfera funcional alrededor, es decir, se relaciona con una estación, con un elemento, con un sabor, con una emoción, etcétera, ¿vale? Pues dentro de las emociones, dentro del mundo de la psicología, los 5 órganos tienen cada uno de ellos una alma, ¿vale? Siendo el Shen, que es el alma de corazón, quien gobierna estas 5 almas. Por eso el Shen siempre, corazón, tiene que ver con las emociones, ¿vale? Tenemos el Shen, que es la mente, tenemos el Hun, que es propio del hígado, que es el alma etérea, tiene que ver con los sueños que una persona tiene, con soñar despierto, con cuando éramos pequeños y decíamos, wow, de mayor me encantaría viajar a la luna, por ejemplo, ¿no? Eso, con todos los sueños que tenemos, lo que nos hace ilusión, me encantaría viajar a Vietnam o me encantaría aprender a bailar un tango. Todos estos sueños tienen que ver con esta alma etérea, ¿no? Con este Hun. La creatividad también. Todos tenemos una parte muy creativa que tenemos que desarrollar para que nuestra psique, nuestras emociones estén en concordancia. Hay gente que, por ejemplo, ya su trabajo es creativo porque son escritores o son cantantes o actores, pero da igual, incluso la persona más racional, yo qué sé, que tiene una ingeniería, también tiene una parte artística, ¿no? Que puede ser una parte de creatividad, que puede ser, yo qué sé, pintar, puede ser hacer escultura, puede ser escribir o jugar, ¿no? Yo qué sé, jugar al ajedrez o, ¿sabéis? O bailar, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos una parte creativa y hay que potenciar esta parte también porque forma parte de nuestra salud. También el Jun tiene que ver con el equilibrio emocional. Ya sabemos que el hígado, que es quien mantiene las vías abiertas para que chi y la sangre circulen, todas las emociones pueden llegar a bloquear al hígado, ¿no? Y un bloqueo de chi de hígado es una de las cosas que más vemos en Occidente y que más tratamos en consulta. Por lo tanto, este Jun también estará, si tenemos un buen equilibrio emocional, ese Jun estará perfectamente, en cambio si tenemos un bloqueo nos va a afectar a esta alma etérea. La toma de decisiones. Hígado es quien toma las decisiones, vesícula biliar es quien las ejecuta. Entonces, ese Jun también lo tenemos que potenciar cuando tenemos que tomar buenas decisiones. Y la adaptación emocional en general, por lo que os decía de la función de hígado. Tenemos, por ejemplo, el alma yi, que es el intelecto, que es propio del bazo. Tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con la comprensión. Cuando estudiamos, por ejemplo, estamos utilizando mucho este alma, ¿no? La reflexión, la concentración, tiene que ver con este alma, ¿vale? El retener datos,
Por lo tanto, también, de alguna manera, este alma tiene que ver con la memoria, sobre todo la de cuando estamos estudiando, ¿eh? Y estamos intentando retener. Yo recuerdo cuando estudiaba las plantas chinas, tan difíciles, primero porque están en chino y después porque son tantas, era como, venga, va, por favor, tonificando yazo, venga, tonificar bazo, para tener este alma, este yi fuerte. El alma corpórea, que es propia de pulmón, tiene que ver con toda la sensibilidad corporal, con la estructura, con nuestra estructura, nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos al nacer, ¿no? Donde nuestra alma se reencarna, ¿no? El cuerpo que escoge. Se desarrolla en la infancia y a lo largo de la vida, porque nuestro cuerpo va cambiando conforme vamos envejeciendo. Tiene que ver con la respiración, por supuesto, ya que hablamos de los pulmones, y la protección del exterior, ya que pulmón es nuestro Wei Qi, nuestro sistema inmunológico. Y por último tenemos el alma, el Qi, que es propia de los riñones, y el Qi es sobre todo la fuerza de voluntad. Antes decíamos, hígado toma la decisión, vesícula biliar es quien ejecuta, y en cambio los riñones es la fuerza, este alma, este Qi, es la fuerza de voluntad que hace que yo llegue al final de las cosas. Por ejemplo, el lunes me pongo a dieta. Eso sería propio de hígado. Si el lunes me pongo o no me pongo a dieta, es propio de vesícula biliar. Sí, me pongo a dieta, o sea, lo hago, empiezo a comer lo que creo que tengo que comer para estar a dieta. Necesito tener fuerza de voluntad y que el martes no saltarme la dieta, sino martes, miércoles, jueves y viernes seguir estando de dieta. Pues esto es este alma, este Qi, que reside en los riñones. El siguiente tesoro es el Jing o la esencia, ¿vale? Que es la base material de la vida y aporta una energía fundamental. La herencia, es decir, lo que heredamos, nuestra genética, que decimos en Occidente, ¿eh? Y la fuerza vital en el caso de la formación de un nuevo ser. Define cómo somos y cómo nos desarrollaremos a lo largo de la vida, nuestros genes, nuestra genética. Es un tesoro, además, que es necesario cuidar y conservar a lo largo de la vida. Es como nacemos y nos dan una batería y esa batería se va desgastando conforme vamos envejeciendo hasta que llega al final y nos morimos. Esto sería lo natural, ¿eh? No que nos muramos por un accidente de coche, sino lo natural es esa batería que se va desgastando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta batería no se gaste más rápidamente de lo que es normal, del envejecimiento normal? Pues cuidándonos, teniendo una buena alimentación, cuidando, haciendo deporte, haciendo qigong, por ejemplo, no teniendo estrés, haciendo una buena gestión emocional, cuidando esas 5 almas, y también con nuestra energía sexual, que luego veremos que no puede ser una gran vida sexual, pero tampoco ni por exceso ni por insuficiencia, ya sabemos, ¿eh? En medicina tradicional china todo tiene que ser en equilibrio, porque un exceso de vida sexual también nos está perjudicando, a este yin, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo el yin como la batería del cuerpo y esa batería hay que cuidarla. Las secreciones sexuales son consideradas la materialización del yin o esencia. El semen en el caso de los hombres, las reglas en el caso de las mujeres, etc. A través de la eyaculación, el hombre pierde yin. En cambio, la mujer retiene toda su esencia al mantener las secreciones asociadas al acto sexual dentro de su cuerpo. En cambio, las mujeres perdemos yin como con las menstruaciones y con los partos, ¿vale? Pero no lo perdemos directamente con la actividad sexual. El último tesoro es el chi, que es la energía general, que hace posible la vida en todo el universo. Es la materia fundamental que constituye todos los elementos del universo, conforma al cuerpo y es la fuerza que promueve todas las actividades vitales dentro de él. Venga, pues ahora vamos a hablar de esta energía tan maravillosa que es el Qing Chi. Bueno, seguramente lo pronunciaré mal, lo siento, ¿vale? La energía sexual se denomina Qing Chi y es un tipo de Chi profundamente relacionado con la esencia, ya que es esencia en sí misma. Es más densa que el Chi, circula más lentamente al ser más densa, se almacena en los hombres en el esperma y en las mujeres en los ovarios. Emocionalmente armoniza el amor entre hombre y mujer y espiritualmente proporciona una unión tangible entre el ser humano y el Tao, ¿vale? Porque sí que es verdad que las relaciones sexuales son tan importantes, ya no solo por nuestra salud, sino también en una pareja
es lo que une, es la parte más íntima de una pareja. De hecho, ¿qué diferencia unos amigos a una pareja o un matrimonio? El sexo. El sexo es la diferencia. El sexo es la parte más íntima que comparte una pareja. Además, en las relaciones sexuales hay un intercambio brutal de energía, ¿no? Esta energía, este chin-chi. Por eso también tenemos que cuidar con quién tenemos relaciones sexuales. Eso es importante. Yo, por ejemplo, que tengo en la consulta muchísima gente adolescente que están en este despertar de la sexualidad, muchos de ellos en este fervor incluso, ¿no? Hoy en día que incluso está tan de moda el tener tantas relaciones sexuales, es como si tengo muchísimas relaciones sexuales con mucha gente diferente, es como que soy guay, estoy a la moda, ¿no? Yo siempre les digo, pues tenéis que vigilar, tenéis que cuidar esta energía sexual y tenéis que cuidar con quién mantenéis relaciones, ¿eh? Y no es un comentario moralista, ni es un comentario religioso, no. Estamos hablando de esta energía, de este chinchi, eso se tiene que cuidar. Esa energía se forma a partir de la energía pura de las 5 vísceras y las 6 entrañas que se depositan en el riñón. Es una energía capaz de crear una nueva vida y nuestro propio estado de vitalidad. Es la energía más abundante que se puede convertir en más facilidad en chin o es un grado superior de energía. También es necesaria para la maduración emocional y el crecimiento espiritual humanos, por eso se esforzaron en aprender perdón, a cultivarla y a conservarla. Además, esta energía circula por los canales de Renmai y Dumai, que se encarga de distribuirla y almacenarla en el ombligo para después ser utilizada y transformada en una forma superior de energía. Por eso cuando tenemos relaciones sexuales, ¿vale? Es un... Nuestro Renmai y Dumai están en conexión con el Renmai y Dumai de nuestra pareja, ¿eh? Y entonces esta energía va circulando. Esta facilidad de circulación es un atributo único del Chin Chi, que no tienen otros tipos de Chi. Mediante ejercicios de respiración y meditación ampliamente desarrollados y estudiados, es posible lograr el control, la absorción y la transformación del Chin Chi y se puede sentir y hacer consciente la circulación de esta energía en estos canales de Ren y de Dumai. Fijaros, os voy a explicar un poquito este ejercicio de respiración por si lo queréis poner en práctica, ¿vale? Que me parece precioso. Vale, fijaros en un poquito de esta foto, ¿vale? En esta foto sí que es verdad que este hombre y esta mujer, repito, parejas heterosexuales, perdón, en parejas homosexuales es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque hay yin y hay yang, o sea, no hay ningún problema. En este dibujo veréis que están como muy unidos, ¿vale? Pero yo os diría hacer lo siguiente, ¿vale? Los dos desnudos, la mujer digamos, encima del hombre, mirándose, un pelín separados, no tan juntos, aquí se están como abrazando, un pelín más separados. La mano va hacia el corazón de vuestra pareja y vuestra pareja lo mismo, su mano hacia el corazón nuestro. Y lo que se hace es mirándose a los ojos, porque además ya sabemos que ¿dónde vemos el brillo y la vitalidad del Shen? En la cara, pero especialmente lo vemos en los ojos. Los ojos es el espejo del alma. De manera que, sin dejar de mirar a vuestra pareja, tenéis que empezar a respirar de manera compasada, es decir, inspirar y expirar, da igual, que sea lentamente, pero no tiene por qué ser inspirar en 7 tiempos, expirar en... No, da igual, a vuestro ritmo, el ritmo que queráis, pero que sea totalmente acompasado, o sea, que vayáis al compás, que vayáis al mismo ritmo, ¿vale? Inspirando y expirando a la vez. Inspirando y expirando a la vez, con la mano en el corazón de vuestra pareja y vuestra pareja en vuestro corazón y mirándoos a los ojos. Así, yo os diría que estéis aproximadamente unos 15 minutos. ¿Con esto qué vais a notar? Vais a notar que la conexión con vosotros dos va a ser muy fuerte por esa mirada es maravillosa. De hecho, yo que llevo a varias parejas en terapia, uno de los ejercicios que les marco es que durante 5 o 10 minutos cada noche se sienten el uno enfrente del otro, o en el sofá, donde sea, y se miren a los ojos, se pongan una alarma en el móvil, lo que sea, pero que durante esos 10 minutos, más que 5 o 10 minutos, se estén mirando fijamente sin decir nada, ¿vale?
Pues esto sería un poco eso, ¿no? La unión que hace esta mirada es maravillosa. El hecho de respirar a la vez, el hecho de estar los dos desnudos, hace que la energía, vais a notar cómo la energía entre vosotros se va incrementando. Sobre todo lo vais a notar a nivel genital, vais a notar que esa energía cada vez se irá incrementando más. Cuando han pasado estos 15 minutos, lo que yo os diría es que entonces cambiéis la respiración. Es decir, en este caso, si, por ejemplo, yo estoy inspirando, que mi pareja esté expirando. Y al revés, cuando mi pareja está inspirando, yo expiro, ¿vale? O sea, que sea de alguna manera que lo que mi pareja expire, yo lo agarre inspirando, lo que yo expiro, mi pareja lo agarre inspirando, ¿vale? Y formemos esta respiración. También, yo diría que estéis así unos 15 minutos más, mirándose a los ojos. Y esto incrementa la energía sexual y a partir de aquí eh, empezáis ya a tocaros, a besaros, empezáis con el acto sexual en sí. Y vais a ver una gran diferencia. Vais a ver una gran diferencia de empezar con los preliminares que normalmente soléis hacer o empezar así y entonces seguir con los preliminares y llegar al clímax. Pero con calma, ¿eh? Slow love, acordaros, slow love, con mucha calma. Este ejercicio es muy bueno, es muy chulo, es muy bonito. Yo os animo a que lo hagáis y a que lo practiquéis. Seguimos hablando de esta energía, de este chin chi, ¿vale? La principal forma de pérdida del chin chi en los hombres, ya hemos dicho que son las eyaculaciones y en las mujeres la menstruación. Fijaros, entre un 30 y un 40% del chi que proporciona la fuerza vital se pierde ahí, ¿eh? La pérdida frecuente de este líquido le quita al cuerpo los nutrientes más preciosos que puede usar para otros procesos fisiológicos, acelerando el deterioro físico hacia la vejez. Por lo tanto, retener el semen dentro del cuerpo es el primer paso para enlentecer el proceso de envejecimiento. Para los antiguos taoístas, ya en el Kama Sutra también se habla de esto, y desde la medicina tradicional china, el retener el semen, en el caso de los hombres, hace que no se pierda ese chin chi y por lo tanto aumenta esta energía sexual. Sun Mumo, el célebre médico de la dinastía Tang, ya decía, el control de la eyaculación es tan importante para los hombres sanos y vigorosos como para los débiles y ancianos. Quienes adopten este hábito en una fase temprana de la vida pueden disfrutar de una larga vida. Si se aprende a reencauzar el chinchí hacia adentro y hacia arriba en vez de hacerlo hacia afuera, lo que vamos a obtener son orgasmos con más fuerza e intensidad, debido a que se prolonga el tiempo de erección y se involucra no solo a los órganos genitales, sino a todos los órganos y glándulas del cuerpo, creando a su vez mayor cantidad de chinchí que revitaliza el cuerpo, conserva la salud y transforma emociones negativas en positivas que aumentan el estado de bienestar. Fijaros, fijaros la importancia de tener una buena vida sexual. En el caso de las mujeres, el chinchí se libera, mas no se pierde, con orgasmos. Si estos son internos, mayor chinchí producen. Los hombres se esforzaban, lo que os decía antes, en provocarlos con diversas técnicas de seducción previas a la penetración enseñados por los propios taoístas con el fin de aumentar el placer mutuo, ya que lo importante es lo que os decía, que la mujer llega a ese clímax, porque el hombre va a llegar antes, ya que el hombre es fuego, es yang. En cambio, la mujer es agua, es yin, de manera que le va a costar más. Entonces, es un poco el truquito, es que los hombres hagáis que las mujeres lleguemos a ese estado. Y una vez estemos en ese estado, que los dos ya estemos en el mismo punto, ¡pam! Entonces sí que podemos continuar con el acto sexual y llegar al clímax, ¿vale? Los manuales de sexo describían la importancia de reabsorber el chinchí para redireccionarlo hacia el cerebro y así nutrirlo en beneficio de la salud. La unión sexual no es un problema para la medicina tradicional china, siempre y cuando se lleve a cabo sin ningún tipo de exceso, lo que os decía antes, un exceso sexual, ya sabemos que lo que está haciendo es gastar energía de riñón, ¿vale? Y bajo las reglas del yin y del yang dictadas por el taoísmo. Se consideraba un deber supremo que debe vivirse con experiencia moral y virtud para cuidar el cuerpo y vivir con mucho tiempo sin mayores dificultades. Para los taoístas no es el envejecimiento lo que causa el declive de la vida sexual, sino que es el mal manejo de la sexualidad lo que causa
el envejecimiento. Poca broma esta frase, ¿eh? Es decir, no nos hace, no nos envejece. O sea, el hecho de envejecer no hace que tengamos menos vida sexual, no. Es un mal manejo de nuestra sexualidad lo que hace que envejezcamos. Poca broma. Envejezcamos, perdón. Por lo tanto, fijaros, esta frase me encanta. Es sacada del canon de la sabiduría taoísta, recogido por el emperador Tang. Si un hombre tiene relaciones sexuales una vez sin derramar su semilla, es decir, su semen, su vitalidad se fortalece. Si lo hace 2 veces, su oído y la visión se hacen claros. Si lo hace 3 veces, toda su enfermedad física desaparecerá. La cuarta vez comenzará a sentir la paz interior. La quinta vez su sangre circulará poderosamente. La sexta vez sus genitales ganarán nuevas proezas. A la séptima sus muslos y nalgas se volverán firmes. La octava vez todo su cuerpo irradiará buena salud. A la novena vez su vida útil será incrementada, por lo tanto será más longevo. Me encanta. Entonces, ¿vale? Hemos recogido un poquito todas estas enseñanzas de los taoístas, hemos hablado de esta energía maravillosa, este Qin Chi. Por lo tanto, ¿qué es lo que la medicina tradicional china, recogiendo todo esto, dice sobre la sexualidad? ¿Vale? Bueno, pues que una actividad sexual regular fortalece a ambas partes de la pareja, aportando yin al hombre y yang a la mujer y activando la circulación de chi. Una actividad sexual excesiva puede desgastar el yin, por lo tanto tenemos que tener un buen equilibrio. Para la medicina tradicional china, el exceso, perdón, de actividad sexual es una de las causas de enfermedad y es frecuente que en muchos problemas sexuales, como la impotencia, la eyaculación precoz, la infertilidad, pueda venir de este exceso de actividad sexual. Pero la falta de relaciones sexuales también nos puede enfermar, ya que cuando el deseo sexual está presente pero no es atendido, el fuego ministerial puede volverse patológico, acumularse o provocar los síndromes como calor en sangre, que puede manifestarse con menstruaciones muy abundantes, por ejemplo, estancamiento de chi en el yao inferior, que provoca con frecuencia menstruaciones dolorosas, síndrome premenstrual acusado o disfunción eréctil, entre otros trastornos. El Sunu Jing, o clásico de la muchacha sencilla, da algunas pautas a modo de referencia, sin embargo se considera un ritmo de actividad sexual sano aquel que no provoca molestias después de eyacular, tales como dolor o debilidad lumbar, mareo, así como si hay debilidad de rodillas, descenso de la libido, sensación de frío. En caso de notar alguno de estos signos de alerta, conviene reducir la frecuencia de nuestra actividad sexual, ¿vale? Fijaros, ¿no? Esto es un poco la tabla que desde la medicina tradicional china se dice que tenemos que hacer. Fijaros que aquí la edad empieza con 15 años. Para mí hoy en día 15 años es ser demasiado joven para empezar a tener relaciones sexuales, pero antiguamente que teníamos una calidad de vida que con 30, 40 años ya éramos viejos y moríamos. Claro, no empezábamos mucho, mucho antes a tener relaciones sexuales, ¿vale? Pero bueno, fijaros, ¿no? Vamos a decir a partir de 20, bueno, que 20 y 15 es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, si una persona tiene una buena salud sexual, a los 20 años puede mantener relaciones 2 veces al día. Si su salud es media, no tiene una gran salud, sino que su salud es media una vez al día. En cambio, en la treintena, cuando tenemos unos 30 años, si tenemos una buena salud mental, perdón, no mental, claro, soy psicóloga, estoy pensando en salud mental, no. Si tenemos una buena salud en general, a los 30 años podemos tener relaciones sexuales una vez al día y si nuestra salud no es tan buena, cada 2 días. Ya cuando estamos en la cuarentena, podemos tener sexo cada 3 días si nuestra salud es buena o cada 4 días si nuestra salud no es tan buena. Cuando entramos en la cincuentena, cuando ya tenemos 50 años, cada 5 días o cada 10 días, dependiendo de nuestra salud. En los 60, cada 10 días o cada 20 días, o cuando somos septuagenarios, cada 30 días, es decir, una vez al mes o ninguna vez, dependiendo de nuestra salud, ¿vale? Claro, esta tabla está muy bien, pero yo os diría, ojalá esta tabla fuera verdad. Porque lo que yo veo en consulta prácticamente a diario
es que la gente de aproximadamente 30, 40 años, 30, 40, 50 años, en la mitad de nuestra vida, ¿vale? No tienen relaciones sexuales o tienen relaciones sexuales una vez cada 3 meses, cada 4 meses. O sea, hay una falta de libido espectacular y ojalá esto se hiciera, o sea, ojalá esto fuera verdad. Por lo tanto, yo creo que como terapeutas también tenemos que enseñar a la gente esa educación sexual necesaria para que tengamos una buena salud, ¿vale? Sí que es verdad que es algo que yo llevo años viendo. Antes de la pandemia lo veía, pero después de la pandemia que hemos vivido, de la pandemia del coronavirus, que ya llevamos prácticamente 3 años, todavía se ve mucho más. Tiene un sentido esto, ¿eh? Tiene un sentido que después de la pandemia todavía haya mucha más falta de libido. ¿Por qué? Porque fijaros que desde la pandemia hasta aquí, hasta el día de hoy, hay muchísimo miedo. Es decir, primero, muchísimo miedo por un virus que estaba matando a mucha gente y el cual podíamos coger y nos podíamos morir o podíamos contagiar a alguien de nuestro alrededor y esta persona podía morir. Por lo tanto, y nos están continuamente bombardeando, ¿no? En televisión, en radio, a través de internet, ¿no? En redes sociales, en fin. Miedo, 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 miedo. Además, luego empezamos con una guerra. Ahora sigue la guerra, que además se va encrudeciendo y entra una inflación, miedo a una recesión económica, en fin, como que continuamente llevamos prácticamente 3 años escuchando la palabra miedo y sabemos que miedo es la emoción que más afecta a nuestros riñones. Por lo tanto, nuestra energía de riñón está un poquito más bajita de lo normal y es normal que perdamos libido, ¿vale? Tiene un cierto sentido, pero creo que como terapeutas está muy bien saberlo para intentar ayudar a nuestros pacientes, intentar subir esa energía sexual a través de la acupuntura, de la fitoterapia, en fin, para que esa energía de riñón, para que suba esa energía sexual y esta tabla, sea una realidad, no algo meramente teórico, sino que sea práctico. Tanto, cosas a tener en cuenta. Para la medicina tradicional china son muy importantes las condiciones en las que se lleva a cabo la actividad sexual. Por ejemplo, no podemos coger frío después del coito o durante el coito, ¿vale? Por lo tanto, si por ejemplo es invierno, hace frío, pues intentar que el habitáculo, la habitación donde estemos practicando, donde estemos teniendo esta relación sexual, estemos calentitos, ¿vale? No cojamos frío, sobre todo después. Esas lumbares hay que cuidarlas, ¿vale? Em, Esas lumbares y la zona abdominal. También importante un poquito el crear el clima, ¿no? Podemos poner velas para que la luz sea más tenue, podemos poner una buena música de fondo, em, estar perfumados, recién duchados. En el caso de las mujeres nos podemos comprar una lencería bonita para un poquito, claro, eso es importante. Los hombres os excitáis sexualmente a través de la vista, sois visuales. En cambio, las mujeres somos auditivas. Por lo tanto, las mujeres lo que podemos hacer es comprarnos una lencería bonita para excitar sexualmente a nuestra pareja. Y en cambio, los hombres, sabiendo que las mujeres somos auditivas, pues hablarnos en el oído. Esto a las mujeres nos pone muchísimo. Por lo tanto, el cuidar estas cosas es importante, no solo el ambiente, sino también saber que los hombres sois visuales y las mujeres auditivas. Fijaros, es lo que os decía de estas maravillas de dibujos, que esto los médicos lo daban a la gente, ¿no? Para que tuvieran información sobre posibles posturas sexuales. De hecho, dentro del taoísmo se habla de diferentes posturas sexuales con nombre, poco como el Kama Sutra, ¿eh? Estas imágenes del Kama Sutra de las diferentes posturas sexuales. A mí me parecen unos dibujos preciosos, fijaros qué maravilla, ¿no? Y qué preciosidad. Fijaros, me parecen preciosos. Lo que os decía, es que ya el Tao ya hablaba de posturas sexuales, esto lo podéis buscar, y narraba, o sea, explicaba al detalle cómo hacer esa postura, Es una pasada, una pasada.
Bueno, vamos a dejar un poquito esta parte más oriental, tan bonita, y esta parte de la medicina tradicional china, y he querido, para ir terminando con esta ponencia, el hablaros sobre qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos relaciones sexuales, ¿no? Nos vamos un poquito a lo que la neurociencia nos explica, ¿vale? Cuando tenemos relaciones sexuales se activa el sistema límbico, que es el sistema límbico es quien de alguna manera rige los impulsos físicos y el procesamiento emocional, ¿vale? Eso se activa y en cambio se cierran ciertas partes de la corteza cerebral, que es la parte más racional. Fijaros qué listo es nuestro cerebro, ¿eh? En el cerebro femenino se desactivan áreas vinculadas con la autoconciencia y la autoinhibición. ¿Para qué? Pues para que lleguemos a tener un orgasmo totalmente desinhibidas y aprovechando el momento y disfrutando el momento. ¿Qué segregamos cuando tenemos relaciones sexuales? Segregamos dopamina, que es el neuroquímico responsable del comportamiento y la cognición, de la actividad motora, la motivación y la recompensa. La regulación la regulación de la producción de leche en caso de las mujeres que estén dando de mamar, ¿no? Que son lactantes. El sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Pues todo esto nuestro cerebro lo segrega, la dopamina, que es la responsable de todo esto, lo segregamos cuando tenemos relaciones sexuales. Oxitocina en caso de las mujeres y vasopresina en caso de los hombres. La oxitocina es el gran analgésico, es decir, eh, sabéis que a veces es, ay, no me apetece tener relaciones porque me duele la cabeza, por ejemplo. Pues no, porque al tener relaciones sexuales vamos a segregar oxitocina, que es un gran analgésico, y ese dolor de cabeza se va a ir. Por lo tanto, no hay excusa para no tener una buena relación sexual, ¿vale? Y además la oxitocina nos ayuda a crear un vínculo. También es la hormona que segregamos, por ejemplo, cuando estamos embarazadas para crear un vínculo con nuestro bebé, cuando estamos cuando estamos pariendo para crear ese vínculo con el bebé, cuando estamos dando de mamar también. La oxitocina está súper presente, sobre todo en las mujeres. Segregamos también serotonina, que regula el estado de ánimo y el sueño. Genera sentimientos de felicidad y de paz, reduce el estrés y mejora la memoria. Maravilloso. Segregamos noradrenalina, aumenta la excitación, la atención y la energía al activar el sistema nervioso simpático en el cerebro, así como los latidos de nuestro corazón. Fijaros, por eso muchos síntomas de estar enamorado, es decir, el corazón nos va rápido, no tenemos hambre, ¿vale? Tenemos un exceso de energía, estamos felices, estamos contentos, se asocia a altas concentraciones de noradrenalina, es decir, también lo segregamos cuando estamos enamorados. Por eso el enamoramiento suele durar entre 1 y 2 años. A partir de aquí dejamos de estar enamorados. Claro, porque nuestro cerebro no podría mantener estas altas concentraciones de noradrenalina por secula seculorum, sino que no tiene que bajar este estado porque estamos drogados cuando estamos enamorados. Sí que es verdad, y algo en lo que yo creo firmemente, no solo porque es algo que yo he sentido personalmente, sino es algo que veo con mis pacientes. Yo creo que a lo largo de los años nos podemos volver a enamorar, ¿no? O sea, en una pareja hay un reencuentro, que digo yo, ¿no? De repente hay una mirada, de repente hay una época en la que estamos mucho más unidos, algo que, ¡pum!, nos vuelve de alguna manera, a conectar. Y es como que, ¿no? Las parejas van pasando por momentos un poco en los que están un poco más alejados. No significa que la relación sea mala, ¿eh? Significa que hay momentos en los que estamos un poquito más alejados, pero de repente nos podemos volver a enamorar. Y yo creo que podemos volver a segregar noradrenalina, no como al principio, que todo es muy novedoso, pero sí que yo creo en estos reencuentros, ¿no? De repente, wow, ¿no? Vuelvo a activar y me vuelvo a enamorar de mi marido, de mi mujer, de mi pareja, da igual. También segregamos endorfinas. Endorfinas es la hormona de la felicidad. Endorfinas es morfina hacia adentro. Morfina viene bueno, siempre lo explico, es que me encanta esta palabra, me encanta la palabra endorfina. Es endorfina hacia adentro. eh, Morfina viene del dios Morfeo. El dios Morfeo es el dios del sueño. Por lo tanto, el tener relaciones sexuales después estamos en un estado maravilloso de totalmente relajados. Incluso podemos llegar a quedarnos dormidos, ¿no? Porque estamos segregando estas endorfinas.
Bueno, ¿cómo podemos aumentar la libido exclusivamente con acupuntura? Evidentemente, yo ahora os voy a hablar de puntos, pero os voy a hablar de puntos a nivel genérico, ¿vale? Porque tenemos que hacer una buena diferenciación de síndromes cuando tenemos un paciente delante que no tiene una buena libido y tenemos que hacer esa diferenciación de síndromes. Pero a grandes rasgos, de una manera general, ¿vale? Por ejemplo, estos dos puntos, REN 1 y REN 2, son maravillosos para potenciar la libido, ¿vale? REN 1 está entre el ano y el escroto, en el caso de los hombres, y el ano y los labios vaginales, en el caso de las mujeres. Es un punto para calmar el espíritu, aliviar el dolor genital, ayudar con la impotencia y la emisión seminal. REN 2 está situado en la línea media del bajo vientre, en la parte superior del hueso púbico. Trata la sequedad vaginal, el dolor de los genitales, la impotencia y la emisión seminal. Y lo que os decía, nos va a subir esta libido. Claro, estos dos puntos, por ejemplo, son puntos que en consulta no solemos usar porque están en sitios muy, muy íntimos, ¿no? Tenemos que tener con nuestro paciente tenemos que tener muchísima complicidad para poder pinchar esto, ¿no? Y más en Occidente no estamos tan acostumbrados a pinchar estos puntos. En China no hay mucho problema, los pinchan y sin problemas. Aquí no. Pero, por ejemplo, un truquito que yo hago es que si, por ejemplo, me viene una persona, solo es una persona, le enseño dónde están y hago que haga acupresión, es decir, con digitopuntura se estimule estos dos puntos, y en el caso de una pareja es maravilloso, porque entonces lo que hago es que REN 1 y REN 2, un miembro de la pareja se lo estimule al otro y el otro al primero, ¿vale? Entonces, no solo estamos subiendo la libido con estos puntos, sino que además estamos creando con ellos esta complicidad de tocarse esas partes íntimas, y eso, ¿no? Ya, con eso ya estamos subiendo el chinchi de alguna manera, ¿no? Ya estamos creando esa energía maravillosa sexual entre los dos. Más puntos. Como no, Rensei's, Chi-Hai, el mar de la energía, que está a un chun y medio debajo del ombligo, nos tonifica Chi, Yang y Yuan Chi. Es un punto maravilloso, además moxado. Es más, yo muchas veces a mis pacientes les regalo un puro de moxa y hago que depende de cómo yo vea esa energía de riñón y esa libido, ¿no? O 10 minutitos cada día o 10 minutitos cada 2, 3 veces a la semana. REN 4 lo mismo, Guanyan, que es la barrera de la fuente, que está a 3 chuns debajo del ombligo. Nos tonifica riñón, nos tonifica Yuan Chi, la Xue y el Jing, también moxado, ¿eh? Es maravilloso, se puede moxar sin problemas. Du 4, como no, la puerta de la vida, ese Ming Men, a la altura de más o menos vejiga 23. Tonifica Yang de riñón, reserva el Jing, nutre el Yuan Chi y es maravilloso, también moxado. Bajo 6, San Yin Yao, que es la reunión de los 3 meridianos yin de la pierna, a 3 chuns por encima, ¿no? Del justo donde está el maliolo interno, en la cara interna de la pierna, 3 chuns por encima. Nutre la sangre, calma el Shen, por lo tanto también nos va a ayudar muchísimo al nutrir la sangre. Claro, la sangre acude a los genitales de manera que esa libido sube y también calma el Shen, por lo tanto y al ser el punto de reunión de los 3 meridianos yin de la pierna, también nos sube la energía en hígado, bazo y en riñón. Hígado 3, Tai Chong, asalto supremo. En el pie es bueno, en la depresión delante de la unión del primer y segundo metatarsiano. Claro, es el punto yuan de hígado. Es un punto que nos desbloquea muchísimo las emociones y el estrés emocional. Por lo tanto, muchísimas veces no tenemos libido porque estamos estresados por el nivel de vida que tenemos. Estamos viviendo continuamente rápido, 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 rápido. Se nos ha olvidado vivir el slow life. Antes os decía el slow love, pues se nos ha olvidado el vivir más lentamente. Estamos en un nivel de estrés brutal. Y este punto, incluso esta maravillosa fórmula de las 4 puertas, hígado 3 con intestino grueso 4, es un punto que nos va a desbloquear cuando tenemos un paciente muy estresado. También nos va a ayudar a que se desbloquee y por lo tanto eh, pueda tener buenas relaciones sexuales. Más cosas para generar nuestra vida sexual. Por supuesto, la práctica del Qigong. La práctica del Qigong es maravilloso para subir la energía de todo el cuerpo, de todos los órganos, pero hay Qigong especial para subir la energía de riñón y subir la energía sexual.
por supuesto, una buena alimentación. Tenemos que ver esa persona que nos viene a consulta, hacer lo que os decía, importantísimo hacer una buena diferenciación de síndromes, pero hay alimentos que nos van a ayudar a aumentar nuestra libido. Por ejemplo, yo qué sé, todos los alimentos que suban la energía de riñón nos va a ayudar a aumentar nuestra libido, las semillas, los frutos secos, la legumbre, las bayas de goji, es un gran alimento para subir nuestra libido. Una copita de vino que desinhibe y es un ansiolítico maravilloso, ¿no? Bueno, que hace que estemos tranquilos, relajados. Eso nos va a ayudar también a crear un poco el clima, etcétera. Una buena gestión emocional, lo que os decía antes, hoy en día estamos muy estresados. O, por ejemplo, algo que yo veo mucho en terapia de pareja, en la pareja hay un distanciamiento, no están gestionando bien las emociones entre ellos y, por lo tanto, bueno, una buena manera es hacer terapia para que se vuelvan a encontrar, se vuelvan a enamorar, vuelvan a conectar entre ellos. Terapia individual, terapia de pareja. Juguetes eróticos, es una maravilla. Yo a todos mis pacientes se lo recomiendo, sobre todo a las parejas que llevo en terapia, ir a sex shops. Hoy en día por internet podemos comprar juguetes eróticos, podemos comprar consoladores, dildos, pero ir a un sex shop es una maravilla porque estás ahí, lo puedes tocar y jugar, o sea, comprar juguetes y que forme parte de la práctica sexual me parece maravilloso, ¿vale? Cine, hay un cine erótico, no estos vídeos que os decía antes, en plan cachondas.com, sino cine erótico maravilloso. Hay literatura, hay libros que, tipo 50 sombras de Grey, que literariamente no son muy buenos, pero hay libros que sí, que son muy buenos. Hay incluso relatos cortos que son muy buenos. Os podéis animar a escribir algo vosotros, os podéis animar a grabaros un vídeo vosotros mismos, por ejemplo, y luego verlo en pareja. Todas estas cosas para subir la chispa, ¿no? Esto está muy bien. Otra cosa, sí, se me olvidaba. Hay un ejercicio maravilloso para las mujeres que fortalece nuestro suelo pélvico, que son los ejercicios de Kegel. Es Kegel. Sería un poco el apretar, es decir, imaginad que vais a hacer pipi pero lo queréis parar, vais a hacer pipi y lo queréis parar. Esto fortalece muchísimo el suelo pélvico. De hecho, las bolas chinas vienen muy bien para hacer este tipo de movimientos porque al introducir las bolas chinas en la vagina, intentamos, ¿no? Inconscientemente ya ¡pop!, apretamos la vagina para que las bolas no se caigan. Pues imaginad hacer este movimiento, sobre todo al tener relaciones sexuales, cuando la mujer está encima del hombre, si en esa postura practicamos estos Kegels, es una postura, o sea, este ejercicio nos va a hacer tener orgasmos, un orgasmo muy intenso, tanto para el hombre como para la mujer, porque al contraer las paredes vaginales, ¿vale? De alguna manera se estimula más, el pene nota más la estimulación vaginal y la mujer también. Pues esos son grandes ejercicios. Y además, ya os digo, o sea, a las mujeres les digo 10 minutitos cada día intentar hacer estos ejercicios, ya sea ir contrayendo o a través de las bolas chinas para fortalecer el suelo pélvico, que esto nos viene fenomenal para las mujeres, sobre todo mujeres que han parido, que pueden tener esta musculatura un poquito más débil, pero en general para todas las mujeres, ¿vale? Como, es como una cosa más para mejorar nuestra vida sexual. Y ya estamos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver la ponencia. Espero, deseo que os haya gustado y espero que los consejos que he ido explicando os sean de utilidad, así que ponerlos en práctica. Por favor, cuidad vuestra vida sexual, que es una maravilla y además, como os decía antes, es un bombón que la naturaleza nos ha dado porque es muy, muy placentero. Así que cuidad de esa vida sexual y cuidaros mucho vosotros en general. Muchísimas gracias.